Presidente, simplemente voy a hacer un par de acotaciones complementarias a lo que ha dicho el vocero de mi bancada para este tema, el doctor Alexander López. La primera tiene que ver con lo siguiente. Es una afirmación no solamente falaz, sino contraevidente, el decir que la Jurisdicción Especial para la Paz va a introducir en Colombia la impunidad. Hay que realmente no tener un poco de decoro y de vergüenza para afirmar semejante cosa. Es que hemos vivido en el mar de la impunidad. Es que los peores crímenes que se han cometido en Colombia siguen en la impunidad. Y es que el Poder Judicial en Colombia, salvo honrosas excepciones, ha ido entrando en ese proceso de corrupción absolutamente sustancial en el que están todas las instituciones del Estado. Por eso el problema no radica en que vaya a comenzar la impunidad, sino que puede ser que termine. Y quiero llamar la atención de ustedes sobre una carta que ha pasado extrañamente inadvertida y silenciada en esta plenaria, a la cual no he oído ninguna alusión, que es el concepto que rindió hace unos días la fiscal de la Corte Penal Internacional ante la Corte Constitucional con relación a la exequibilidad del acto 01 de 2017. ¿Qué dice la señora Fatou Bensouda en ese concepto? Que los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz son unos terroristas que han sido elegidos de manera sesgada. ¿Es eso lo que dice la señora fiscal, doctor Galán, Carlos Fernando? ¿O doctora Valencia? No, la fiscal no dice eso. La fiscal de la Corte Penal Internacional dice que este es un tribunal que va a juzgar con beneplácito a la guerrilla de las FARC. Tampoco dice eso. La fiscal lo que hace es unas advertencias muy claras. La fiscal de la Corte Penal Internacional. Primero, que está apoyando esta jurisdicción y que quiere verla fortalecida. Y esa es una advertencia contra quienes creen que van a poder tomar este acuerdo de paz y botarlo a la caneca de la basura. Se equivocan diametralmente con ese tipo de sueños. Lo que va a venir en Colombia es un proceso que no se ha visto de escrutinio y esclarecimiento de responsabilidades, en el cual, por supuesto, que quienes hacen parte del nuevo partido político van a tener que afrontar sus responsabilidades y pedir a las víctimas perdón. Pero también, y eso es importante que quede claro aquí, porque no escuché en la intervención del doctor Corso o del doctor Galán, y mucho menos del doctor Duque, ninguna afirmación sobre que los altos responsables del Estado y de los poderes que han producido en Colombia tantos crímenes tengan que hacer algo similar. ¿O es que alguien aquí ha mencionado que haya que pedir perdón por el genocidio de la Unión Patriótica? ¿O es que alguien aquí ha dicho que los miles de desaparecidos, porque sí existen, senadora Tania Vega y senadores del Centro Democrático, sí existen desaparecidos por la fuerza, sí existen víctimas de falsos positivos, sí existen víctimas que han sido sistemáticamente barridas de la oposición política y social, también van a tener que hacer lo propio? Es que de eso se trata, de un ejercicio que sea universal,
que sea democrático y que le permita a esta sociedad expiar tanto sufrimiento. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tanto asombro con relación a esa corrupción rampante que vemos hoy en el país? Si es que en este recinto, al comienzo de la sesión, mi colega Jorge Enrique Robledo dijo que aquí se delinque desde el poder. Se delinque y se asesina desde el poder. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el asombro? ¿Cuál es la indignación en que esos crímenes y esas responsabilidades tengan que ser hoy objeto de un escrutinio? ¿Cuál es el escándalo de que vengan a este recinto los dirigentes del nuevo partido político cuando en este recinto y por muchas esferas del Estado han estado personas comprometidas con la criminalidad de Estado y la criminalidad de lesa humanidad y no han tenido que firmar ningún acta, ni comparecer a ningún tribunal, ni pedir ningún perdón para ejercer todas las formas del poder político en Colombia? Entonces, yo llamo a que no nos llamemos o no seamos tributarios de la hipocresía. Llegó el momento en que en Colombia todos los responsables, todas las víctimas, todos los que tengamos que decir algo frente a lo que ha ocurrido en Colombia, lo hagamos. Y es la posibilidad de este tribunal y de la Comisión de la Verdad, a la cual seguramente habrá reparos y críticas, como la que nosotros presentamos en 32 páginas de una constancia que ha depositado el Polo en la Secretaría de esta corporación, pero que sin lugar a dudas va a significar un antes y un después, porque la impunidad es en lo que hemos vivido, señoras y señores, en la impunidad más descarada, en la justificación de toda clase de crímenes y en la ignorancia de millones de víctimas que no pueden hacer lo que estoy haciendo yo hoy en este recinto. Y es decir, que se las tenga en cuenta, que son esos olvidados campesinos que han sido masacrados. Gracias a usted, honorable senador. Sí, tengo dos réplicas, una mención personal, la senadora Paloma Valencia, inmediatamente por el partido Ernesto Macías, Y réplica del senador Galán. y réplica también del senador Carlos Fernando Galán. Gracias, señor presidente. Recordemos que Yo son quisiera- 5 minutos, como dice el reglamento. Yo quisiera recordar cuál es que es el escándalo que se pregunta al senador Cepeda, de que llegue un nuevo partido a este Congreso. No, senador Cepeda, no es que llegue otro partido, es que es un partido de asesinos, es un partido de secuestradores, es un partido de genocidas, y los colombianos no aceptamos los genocidas en la política. Se pregunta cuál es el miedo de que las verdades se conozcan y se sancionen. Es precisamente el miedo de lo contrario, senador Cepeda, que los crímenes de lesa humanidad de las FARC, que usted tanto defiende, los crímenes que fueron bombas en los pueblos más pobres de Colombia, el secuestro sistemático de los niños colombianos para llevarlos a la guerra, las mujeres violadas, el forzar abortos, el reclutar todos esos niños, el secuestrar y tener en campos de concentración a los militares de Colombia, eso vaya a quedar impune y premiado con la política. Usted se pregunta que en este escenario de corrupción, entonces, ¿cómo es que rechazamos la JEP? Yo más bien le pregunto, si le asusta tanto la corrupción que hace asociado con el gobierno más corrupto que ha tenido la historia de Colombia, o es que le sirve la corrupción cuando está con sus causas y no le sirve cuando no las acompaña. Senador Cepeda, por favor. Y finalmente quisiera decirles algo, esto no se trata de una justicia universal ni democrática, esta es una justicia diseñada por un gobierno y un grupo terrorista, con 5 personas que no existen en ninguna parte del mundo, un precedente donde se diga que 5 personas nombran los magistrados de un país, mucho menos que 3 extranjeros las nombran. No hable de justicia y de universalidad cuando se trata de una justicia de un sector para perseguir a otro. Gracias, señor presidente. Senador Ernesto Macías, una réplica igualmente.
Presidente, a nombre del Para Carlos partido. Fernando Galán para la réplica. Senador Macías. Soy el vocero presidente del Centro Democrático y como tal, como mi partido fue mencionado aquí, tengo que responder. Aquí se escuchó por parte de los voceros de las FARC repetir varias cosas. Una, que el Congreso tiene que estar a la altura histórica de los acuerdos y no puede salirse de los acuerdos. Hay que recordarle a los voceros de las FARC que los acuerdos fueron firmados por Santos y Timochenko. El Congreso no tuvo nada que ver y que en Colombia existe la división de poderes y que el Congreso puede modificar así el fast track en la mayor parte de las normas que tramitaron aquí, lo hubiese prohibido. Se habla también por parte de los voceros de las FARC, de las víctimas, se les llena la boca y resulta que en las normas que han tramitado por la vía del fast track, en virtud de los acuerdos, nada han tenido con las víctimas, o mejor, las víctimas de las FARC han sido las ignoradas aquí. ¿Y que hay desaparecidos? Claro que en Colombia hay desaparecidos. Por ejemplo, los 700 secuestrados que aún las FARC no dan cuenta son desaparecidos en este país. Los niños que aún no han devuelto son desaparecidos de las FARC. Pero la FARC, la justicia esta que ustedes están aprobando aquí, si fuera amplia, si castigara la FARC política, por ejemplo, si castigara o sometiera a aquellos que andan de cárcel en cárcel buscando falsos testigos para acusar a inocentes, los sometieran, diría uno en gracia de discusión, miremos a ver si esto le va a servir al país. Pero esto ha sido la impunidad tras la impunidad y lo que están aprobando aquí es la impunidad. Repito, ojalá sometan a esa JEP a aquellos que van de cárcel en cárcel consiguiendo testigos falsos, pagándole a testigos falsos para acusar a otras personas y aquellos que han defalcado al Estado. Gracias, señor presidente.